bienvenida. En este video se indicará el proceso de configuración de la opción cartilla de grupos en el programa ELISA Norma Internacional. Nos dirigimos al módulo Exportar-Importar Parámetros Utilitarios, pestaña Parámetros Particulares, módulo Inventarios, opción Cartilla de grupos. Este procedimiento permite la gestión completa de los grupos de inventarios que almacenarán los diferentes artículos, kits y ensambles que utilice la empresa en movimientos de compras y ventas a proveedores y clientes, para que de esta manera se pueda manejar y manipular una información puntual y específica que afectará el módulo de inventarios de manera directa en un periodo determinado. Es de aclarar algo muy importante. Es que de acuerdo con la parametrización de estos grupos se pueden crear artículos en el módulo de inventarios. Del mismo modo, el sistema permite efectuar la gestión de grupos de inventarios con características y cualidades en específico que identificarán de manera oportuna cada registro perteneciente al módulo de inventarios. Una vez ingresamos a este apartado, nos encontramos con dos datos obligatorios a diligenciar: el campo código y el campo nombre. En el campo código se pueden asignar únicamente datos numéricos que van a permitir que el grupo que se esté creando sea único e irrepetible. Los dígitos que se pueden asignar en ese campo código dependerá de la configuración que se haya establecido en la estructura del código del módulo de inventarios a través de los parámetros particulares. Vamos a asignar, por ejemplo, el código 01. Seguidamente, en el campo nombre, el programa permite la asignación de hasta 30 caracteres alfanuméricos que van a permitir que el grupo se pueda identificar fácilmente. Por ejemplo, grupo 1. Una vez configurados estos dos datos obligatorios, código y nombre, nos encontramos con varias pestañas: características, la pestaña información adicional, contabilidad, retenciones y valores base, facturación electrónica. Inicialmente en la pestaña características, el programa permite asignar características especiales que contiene cada grupo de artículos, y esa configuración no hace referencia a las que se parametrizan en las generalidades del módulo de inventarios. Esas hacen referencia a las características de la bodega, mientras que esas hacen referencia a las características del grupo del módulo de inventarios. En esta pestaña nos encontramos con dos opciones: código y nombre. En el código se pueden asignar dígitos del 1 al 10 y nos encontramos con 10 niveles. Y en el campo nombre nos encontramos con varios renglones que nos permiten asignar en cada uno de ellos hasta 40 caracteres alfanuméricos, por ejemplo, de esta manera. Y de esta forma, la organización tiene la opción de asignar características en cada uno de los grupos del módulo de inventario que se vayan configurando. Seguidamente nos encontramos con la pestaña Información adicional. En esta pestaña se pueden asignar atributos que permiten realizar una definición específica de diferentes términos contables y gestión de los artículos que van a pertenecer a este grupo del módulo de inventarios. En esta pestaña de información adicional nos encontramos con varios campos. Inicialmente, método de evaluación información contable. Se refiere a las normas internacionales de información financiera, y método de evaluación información tributaria, que se refiere a la cartilla de cuentas local que esté manejando la empresa. En cada uno de los renglones tenemos pestañas desplegables que nos permiten seleccionar la información correspondiente. El método de evaluación puede ser promedio ponderado, método de evaluación PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, e identificación específica. Ya la organización asignará el parámetro que corresponde en cada uno de esos campos de método de evaluación. Ahora seguimos con el campo tipo de artículo. El programa, a través de este parámetro, brinda la facilidad de identificar
el tipo de grupo y el modo de transacción. A través de la pestaña desplegable podemos indicar si el tipo de artículo va a ser de consumo o de facturación. En el campo negativos, el programa nos permite también a través de la pestaña desplegable si se permite facturar en negativos o por el contrario no facturar en negativos. Esto es, por ejemplo, cuando se van a realizar facturas de venta y al momento de seleccionar un artículo perteneciente al grupo que se está creando no cuente con más existencias. Si no se tiene más existencias y se selecciona la opción facturar en negativos, el programa va a permitir realizar la facturación con dicho artículo. Pero si seleccionamos la opción no facturar en negativos, el programa va a exigir que por lo menos inicialmente se genere una entrada de mercancía sobre el artículo para que de esta manera se pueda generar una correspondiente facturación y no poder facturar en negativos. Luego nos encontramos con el campo nivel del grupo. El programa, de acuerdo con la estructura del código del grupo que se haya creado y de acuerdo con el grupo o subgrupo que se vaya configurando, el programa aquí nos va a indicar el nivel. El nivel mínimo puede ser 1 y el nivel máximo puede ser 10. También podemos indicar si el IVA hace parte del costo. Le podemos indicar al programa sí o no, y ese parámetro va a afectar obviamente para todos los artículos que hagan parte de la cartilla de grupos que se esté creando. Además se tiene la opción de indicar si el impuesto al consumo hace parte del costo en los informes que se vayan a generar y también podemos indicar sí o no. Si se desean asignar decimales en unidad, el programa también lo va a permitir, donde se puede asignar un número mínimo como es el 0 y un número máximo hasta el 6. Del mismo modo, el programa permite calcular los impuestos por artículo o por documento. Si el cálculo de los impuestos llega a ser por documento, el programa automáticamente nos habilita esa pestaña Impuesto por documento. De igual manera, en esa pestaña Información adicional, el programa nos permite asignar impuestos sugeridos para artículos. Impuestos como el IVA, impuesto al consumo, impuestos nacionales a los combustibles, impuesto a la bolsa, al carbono e impuesto al cannabis. En cada pestaña, en cada apartado, el programa nos indica una pestaña desplegable donde podemos seleccionar la información correspondiente. En caso de que se haya asignado algún dato y se desee quitar, con la tecla suprimir lo podemos hacer. De igual manera, para poder asignar esos impuestos en ese apartado, deben de estar creados previamente en la opción de impuestos, descuentos y valores. Continuando con la pestaña Contabilidad, en esta pestaña la organización puede definir cada uno de los documentos pertenecientes a las transacciones que se ejecutarán en el módulo de inventarios, documentos como salidas, entradas de mercancía, traslados entre bodegas, devoluciones tanto de salida como entrada de mercancía, en fin, como los documentos de otros módulos como lo son documentos de los módulos de gestión de ventas y gestión de compras, en los cuales se puede definir la cuenta contable tanto a nivel local como a nivel NIF que afectan cada uno de los registros de esos documentos. Y teniendo en cuenta lo que acabamos de indicar, el programa en esta pestaña de contabilidad nos enseña un recuadro con varias columnas, tipo de documento, nombre del documento. Esa información aparecerá de esa manera de acuerdo con los documentos que se creen en los parámetros particulares en la opción Lista de documentos. Seguidamente tenemos las columnas Débito información tributaria, Crédito información tributaria, Cuenta obsequio información tributaria. Esa información se refiere a la cartilla de cuentas local que esté manejando la empresa. Luego nos encontramos también con la columna Débito, información contable, Crédito, información contable, Cuenta obsequio, información contable. Esta última información hace referencia a la cartilla de cuentas
de normas internacionales de información financiera que esté manejando la organización. En cada documento, el programa nos permite asignar la cuenta contable que se vaya a asignar a través de la pestaña desplegable. Es de aclarar de que cada una de las cuentas que en ese apartado se pueden configurar fueron las cuentas que se asignaron en la opción Lista de cuentas a utilizar en el módulo de inventarios, que es la opción que se brinda por medio de los parámetros particulares. De esta manera, a modo de explicación, vamos a asignar la cuenta o cuentas contables sobre uno de los documentos. Por ejemplo, entrada de mercancía. En la columna Débito Información Tributaria vamos a asignar la cuenta contable correspondiente. Crédito Información Tributaria. Asociamos también la cuenta. En la cuenta Obsequio Información Tributaria, esta asignación sería opcional, no sería tan obligatoria como las dos columnas anteriores. Continuamos en nuestro ejemplo con la columna Débito Información Contable. Y luego Crédito Información Contable. Las dos primeras asignaciones de cuentas, como ya lo indicamos, corresponden a la cartilla de cuentas local y las dos últimas asignaciones que realizamos corresponden a la cartilla de cuentas de normas internacionales de información financiera. Ahora seguimos con la pestaña Retenciones y Valores Base. En esta pestaña el programa nos va a mostrar cada uno de los documentos que se creen en la opción Lista de documentos también, pero pertenecientes solamente al módulo de Gestión de compras y Gestión de ventas. Gestión de compras, documentos como factura de compra, devolución factura de compra, documento soporte electrónico, nota de ajuste del documento soporte y documentos del módulo de gestión de ventas como por ejemplo factura de venta electrónica, nota crédito, nota débito. En cada uno de esos documentos el programa nos permite seleccionarlo y en la parte de al frente configurar varias informaciones. El programa en esa parte, en la pestaña Retenciones y Valores Base, nos permite configurar valores base y retenciones. Y de este modo permite configurar valor bruto grabado, valor bruto exento, descuento condicionado, básico y adicional, retención en la fuente, retención de IVA, permite configurar el ICA, retención de ICA y autorretención. En cada uno de los renglones el programa cuenta con una pestaña desplegable donde nos va a permitir seleccionar la información correspondiente. En el campo valor bruto grabado y valor bruto exento se puede asignar el valor base que para el caso de la factura de compra, por ejemplo, tiene configurado la cuenta contable del gasto y para la factura de venta la cuenta contable del ingreso. Cada uno de esos datos que aquí se pueden seleccionar deben de estar creados previamente en la opción Impuestos, Descuento y Valores de los parámetros particulares. En cada pestaña, como indicamos, podemos seleccionar la información que corresponda y que previamente debe estar creada en Impuestos, Descuento y Valores. Por ejemplo, llegado el caso que haya habido una equivocación y no deba ir alguna información de retenciones o valor base, con la tecla Suprimir lo podemos quitar y dejar nuevamente el campo en blanco. La información de impuestos como el IVA e impuestos al consumo no aparecen en esta parte porque se pueden configurar directamente en la pestaña Información adicional de la cartilla de grupos o se puede configurar al momento de crear el artículo por el módulo de inventarios. Ahora continuamos con la pestaña Impuesto por documentos. Esa pestaña se va a generar siempre y cuando en la pestaña Información adicional el cálculo de impuestos sea por documento. Si es por artículo, esa pestaña no se va a generar. Tal cual como lo indicamos en la pestaña anterior,
de retenciones y valores base, seleccionamos el documento de gestión de ventas en este caso y en la parte de al frente indicamos la información del impuesto, en este caso el impuesto al IVA, al consumo, a la gasolina, a la bolsa, al carbono y al cannabis. También en esos impuestos que se pueden configurar deben de estar creados previamente en la opción de impuestos, descuentos y valores del programa y en la pestaña desplegable lo podemos seleccionar el que corresponda. Y por último, en esa configuración de la cartilla de grupos tenemos la pestaña Facturación electrónica. Si la organización hace uso de la emisión de ese documento electrónicamente a la DIAN, puede hacer la configuración correspondiente, ya que el programa nos indica el campo código de producto. Entonces, de acuerdo con los artículos que hagan parte del grupo que se esté creando, van a tener una especificación particular. De acuerdo con esa especificación, podemos indicar el código del producto. A través de esos 3 puntos, podemos seleccionar la información correspondiente, pero se puede parametrizar siempre y cuando la organización haga uso de la facturación electrónica. Una vez realizada la configuración correspondiente que acabamos de indicar, como el código del grupo, el nombre del grupo, generar la información en las pestañas de características, información adicional, contabilidad, retenciones y valores base, impuestos por documento y la pestaña facturación electrónica, en la parte inferior de la pantalla o el recuadro tenemos la opción de aceptar para guardar la información o cancelar para ignorar la creación de la cartilla de grupos. En el caso de nuestro ejemplo, presionamos aceptar. También, una vez creado un grupo en ese apartado con la tecla Insert o presionando clic derecho, podemos crear un nuevo grupo o podemos crear un subgrupo ya sea del nivel 2 hasta el nivel 10 que es el máximo. Todo dependerá de la configuración que se haga en la estructura del código del grupo del módulo de inventarios. También podemos modificar un grupo previamente creado. Se puede modificar toda la información excepto la información del código. Una vez modificada la información que se desee, tenemos la opción de aceptar para guardar la modificación o cancelar para ignorar cualquier parámetro modificado. Nuevamente con clic derecho podemos eliminar una cartilla de grupos o un subgrupo previamente creado. Eso se puede hacer siempre y cuando la información de los artículos del grupo no haya tenido ninguna afectación en el módulo de inventarios a través de ningún movimiento. También podemos traer la información de la cartilla de grupos desde otra empresa. El programa en la parte derecha de la pantalla nos genera esta ventana donde nos permite seleccionar de cuál empresa deseamos traer dicha configuración. Nuevamente con clic derecho podemos ver el detalle de cómo está creado la información de la cartilla de grupos que previamente se haya establecido o configurado, y por último podemos con clic derecho copiar los parámetros de impuestos de un grupo a otro para algunos documentos en específico, documentos de gestión de compras y documentos de gestión de ventas. Esa sería la manera como en el programa ELISA Norma Internacional se puede configurar la cartilla de grupos del módulo de inventarios, que va a ser de gran importancia para poder crear artículos en el módulo de inventarios. Esperamos que la información del video sea de mucha utilidad. Nos vemos en un próximo video.